Kuna, turaykuna allillanchu, allinpunchay kachun kankunapaq. Queridos estudiantes, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a trabajar los verbos unipersonales. Ch'ulla runayuq simichaqkuna. Para eso, entonces, ustedes van a completar aquí en verbos unipersonales. Muy bien. El concepto es los verbos unipersonales, también llamados verbos defectivos, son aquellos que solo se conjugan en la tercera persona del singular. Casi todos describen el tiempo meteorológico. Muy bien. Chaynaka ñañaykuna turaykuna, ya que les he dicho el concepto. Entonces, ahora vamos a trabajar con ustedes algunos verbos. Como ustedes observan, ya les hemos dado un ejemplito, ¿no es cierto? Muy bien, un ejemplito. Excelente, muy bien. Aquí cito, ustedes, paray es paray, vamos a traducir, llover, ¿no es cierto? Ustedes ahí cito van a traducir, llover es paray. Uno de ellos había sido paray, ¿no es cierto? Muy bien, paray. Aquí van a traducir paray. Chichi es granizar. Ustedes van a poner aquí granizar, ¿ya? Muy bien, granizar. La 3, cuichi. Recuerden también que se utiliza hacer, se utiliza también hacer y haber cuando son verbos unipersonales. En este caso vamos a utilizar hacer arcoíris. Ya en quechua existe cuichi, cuichinca, cuichiran, ¿no es cierto? Entonces, en castellano van a poner hacer arcoíris. Muy bien. 4. Riti. Riti es nevar. Ustedes van a completar aquí nevar en castellano, ¿no es cierto? Muy bien. Después viene casay. ¿Qué cosita será casay? Helar. Helar. Ustedes van a poner aquí cito helar. Muy bien. Chirapay, imachan chirapay, lloviznar. Muy bien, acá sí te van a poner lloviznar. La 7, guairay, ventear, guairay, ventear. Chiri, hacer frío. Ahí también vamos a utilizar el hacer, ¿no es cierto? Haber y hacer. En este caso, hacer frío. Muy bien. Nos pide que hagamos el resto de los ejemplos. Ustedes tienen que realizarlo. Para ello yo les voy a ayudar, pero ustedes van a escribir. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en la 9 vamos a poner illari. Illari. Aquí vamos a poner illari. ¿Qué cosita va a ser illari? Amanecer, ¿ya? Amanecer. Illari. Muy bien, entramos al 9. Ejemplo 9. Amanecer. Amanecer. Ustedes acá en castellano y aquí me lo van a poner illari. Illari. Amanecer. 10. Anochecer. Anochecer. Tutayay. Tutayay. En quechua es tutayay. Muy bien. Gotear, gotear, aquí en el 11, gotear es sutuy, apóstrofe en la T, sutuy, gotear. Muy bien, ejemplo 12, nublar, nublar es puyuy, nublar es puyuy, muy bien. Illapay,
Illapay es relampaguear. Illapay, acá van a poner illapay, acá relampaguear. Muy bien. Otro ejemplo, atardecer. Atardecer es sukayay. Sukayay. Me lo van a poner el ejemplo. Sukayay. ¿Ya? Muy bien. Ejemplo 15. Rupayay. Solear. Rupayay. Acá van a poner rupayay. PH. Rupayay. Solear. Muy bien. Ejemplo 16. Sombrear. Llantuy. Llantuy. Ustedes acá van a poner llantuy. Sombrear. Muy bien. Después de haber completado este ejemplo, ¿no es cierto? Este ejemplito de aquí. Entonces, vamos a bajar aquí abajo. Como nos dice que la conjugación es solo en tercera persona del singular, ¿no es cierto? Entonces vamos a practicar la conjugación de verbos en tiempo pasado, presente y futuro. Muy bien. Por ejemplo, acá dice, para y llover, pararan, llovió, paran, llueve, paranca, lloverá, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, igual lo que hemos utilizado en la conjugación de verbos no varía nada. Para pasado se le aumentarán y para presente n, solo n, y en futuro enca, ¿no es cierto? En futuro enca. Esa es la única variación que vamos a tener. Muy bien. Ejemplo, a ver, un ejemplo. Quiero decir amanecer. Illari, amanecer. Entonces digo, illariran, pasado. Acá sí ustedes van a poner illariran en este cuadrito. En pasado, amaneció. Illarin, amanece. Illarinca, amanecerá, ¿no es cierto? En futuro, pasado, presente y futuro. Otro ejemplito en la 4, a ver, con anochecer. Tutayay, tutayay. Tutayay es anochecer. Tutayaran, pasado, tutayaran. En presente será tutayan y en futuro será tutayanca. Muy bien. Otro ejemplito en la 5. En la 5, ejemplito en la 5. Illapay, illapay, relampaguear. Entonces dirá, illaparan en pasado, illapan en presente, illapanca en futuro. Muy bien. Ejemplo 6. A ver, rupayay, solear, rupayaran, soleó, rupayan, solea, rupayanca, soleará. Muy bien. Entonces, ustedes van a realizar hasta la actividad 17 con todo lo que hemos trabajado aquí arriba. ¿Ya, chicos? Muy bien. No cabanca tupananchis cama.